Mostrador, el primer diario digital de Chile, está presentando El Mostrador en la Clave. Estamos de vuelta en El Mostrador en la Clave, siendo las 9:04 de este día de 14 de abril. Vamos a hacer un pequeño repaso por algunos de los principales titulares de la jornada con el periodista Ramón Pozo. Así es, los principales titulares que trae hoy día elmostrador.cl. La falta de muñeca política del hijo pródigo, el adverso panorama del ministro Cerda en el Congreso es la nota principal del Mostrador hoy. Si bien en la oposición lo reconocen como uno de los mejores ministros técnicos del último tiempo, tiene una debilidad grave. Le falta muñeca política, lo que se agrava con un gobierno debilitado. No ha podido controlar a diputados oficialistas en torno al tercer 10% y enfrenta cuestionamientos por las ayudas gubernamentales. Además, deberá abordar la reforma de pensiones, el salario mínimo y el polémico TPP-11. La cohesión social no sale gratis y debemos financiarla, sostiene Juan Eduardo Faúndez en su columna de opinión hoy día también en elmostrador.cl. Considera el último informe de Forbes sobre las 8 grandes fortunas chilenas que están en su listado, donde está además el presidente Sebastián Piñera. Las inmensas asimetrías se han agudizado y profundizado en un Chile que ya estalló una vez en octubre y que, de no mediar solución, puede volver a hacerlo con consecuencias insospechadas, sostiene el autor. Aquí el llamado impuesto a los súper ricos puede transformarse al menos en una señal. Y finalmente recordamos dunas de corrupción, el santuario de la naturaleza de Concón que sigue bajo amenaza por las zonas grises de la política. Este santuario de la naturaleza cuenta con un historial de zonas grises, reiteramos, de manejos políticos que tiene a un proyecto inmobiliario al acecho en el sector. Actualmente una querella promete abrir una caja de Pandora que podría involucrar al alcalde Somonte, Óscar Somonte, al ex ministro del Interior Mundo Pérez Lloma, entre otros. La nota entrega el detalle de los traspasos y las decisiones de quienes que tienen este minuto a las dunas en el centro de la disputa. Les recordamos a nuestros auditores que pueden encontrar todos estos antecedentes en www.elmostrador.cl y también que pueden seguirnos en redes sociales en nuestra radio, en @Radio La Clave, en el Twitter e Instagram y el Facebook de Radio La Clave. Federico. Muchas gracias, Ramón Pozo. Bueno, ahora vamos a conversar sobre las elecciones en la SOFOFA. Tenemos dos muy buenos invitados, por supuesto. Tenemos a Bernardo Larraín Mate, economista, empresario y presidente de la SOFOFA. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola, Federico, buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días, gracias a ti. Y tenemos a Iván Weissman, que también es economista y es el editor del newsletter del Mostrador, denominado El Semanal del Mostrador. ¿Cómo estás, Iván? Acá estamos, bien, gracias. Hola, Bernardo. Hola, Iván, saludos. Oye, Bernardo, Iván, las mujeres fueron protagonistas, parece, en la elección del Consejo de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, que culminó ayer. De 30 cupos que habían disputa, 8 fueron logrados por estas representantes. En suma, serán 14 consejeras de un total de 60, lo que equivale al 23% de los puestos de este consejo, integrados a integrar por mujeres. Respecto de la presidencia del organismo, hasta ahora Richard von Appen, de Ultramar, corre en solitario para reemplazarte a ti, Bernardo Larraín Mate. Eso como breve introducción y provocación a la conversación. ¿Cómo calificas tú, Bernardo Larraín Mate, las elecciones de consejeros de ayer? ¿Qué te parece el tema de la mayor participación de mujeres y por lo mismo acercándose de a poco al umbral de lo paritario? Falta, pero acercándose. Bueno, estamos muy contentos por varias razones, y esto ha sido un patrón no solamente de esta elección, sino que de la elección pasada, del año 2019, también de consejeros. Por ejemplo, hemos subido, cuando yo llegué a la SOFOFA, en el Consejo de los Consejeros Electivos, solamente un 7% eran mujeres. Hoy día, como tú bien decías, son un 23%. Eso ha sido un camino ascendente en la elección pasada y en esta. Segundo, hay un récord histórico en participación de empresas votando en la elección, lo que muestra un gran interés de las empresas de activarse en SOFOFA. En la elección del 2019, donde yo participé como candidato al Consejo,
participaron el 95% de las empresas. En esta elección participó el 100% de las empresas. Hicimos un sistema electrónico que funcionó muy bien. Así que tanto por participación de mujeres como por alto nivel de interés de las empresas socias, también por un gran número de candidatos, hubo 53 candidatos para 30 cupos. Todos estos son récords históricos y muestran en el fondo una SOFOFA muy viva, muy dinámica y con mucha activación de las empresas socias. Nosotros somos básicamente una organización intermedia que básicamente somos fuertes solo en la medida que las empresas socias y los gremios asociados de todas las regiones de Chile estén muy activas en la institución. Y es una cuestión que tenemos que profundizar porque, a diferencia del mundo anglosajón, por ejemplo, aquí no tenemos tan desarrollada la lógica de ser partícipes comprometidos de estas organizaciones intermedias. Tú lo ves en Estados Unidos, es una cosa casi del ADN del norteamericano, desde que nace, está participando en distintas organizaciones, y creo que en el mundo empresarial en Chile estamos avanzando muy fuerte, pero tenemos mucho camino por recorrer. Iván Weissman. Hola, Bernardo. Oye, una pregunta. ¿Te hubiese gustado, tú lo has dicho públicamente en algunas entrevistas estos últimos meses, que te gustó lo público, que vas a seguir participando, aportando? ¿Te hubiese gustado seguir al mando de la SOFOFA en un año tan importante en la historia de Chile, con la empresa, con el sector privado teniendo un rol, no sé si la palabra es clave, pero muy importante en esta conversación? Bueno, yo soy convencido que la empresa tiene un rol fundamental en los próximos 2 años, y no solamente en la dimensión económica y empresarial, que por supuesto que es fundamental, sino que en la dimensión en la esfera pública. En la esfera pública me refiero, ¿no es cierto?, a ser un activo partícipe del proceso constitucional, así como lo va a hacer en el fondo muchas organizaciones intermedias que van a estar en el fondo, por así decirlo, no rodeando, como dijeron algunos, pero participando activamente a través de los dispositivos de participación que la convención establezca. Así que yo soy convencido de eso y espero que SOFOFA siga teniendo un rol muy activo en eso. Nosotros hemos tenido desde el 15 de noviembre nos manifestamos que íbamos a estar en el fondo trabajando en los contenidos constitucionales, activando debate y conversaciones. En el mes de marzo yo tuve 28 conversaciones con 28 candidatos a la convención. Ahora estamos en un programa en el fondo de 4 conversatorios en profundidad con candidatos presidenciales, candidatos a la convención y candidatos a alcaldes, para ver las 3 miradas, desde la mirada de un convencional constituyente, la mirada de un candidato presidencial y la mirada local de un alcalde. Así que espero que eso que siga. Y este es un mapa, si uno piensa en el fondo en el espacio de lo público, es muy amplio. Y los gremios empresariales, por supuesto, que tienen un rol fundamental, pero hay muchos otros espacios. De hecho, nosotros estamos participando también en un nuevo equilibrio que fue un espacio que se generó. Tú conversaste, Federico, con Carmen Lúa Sadi hace algunos días. Sí. Eso lo formamos para unir en el fondo empresarios con emprendedores, porque esa unión no estaba, creemos, bien representada, ¿no es cierto?, por las otras instituciones preestablecidas. Entonces, en esos otros espacios y en el Consejo de la SOFOFA me voy a mantener muy activo desde la actividad empresarial, por supuesto. Espero volver, ¿no es cierto?, con mucho más tiempo y compromiso a la empresa, pero no pienso dejar el rol en la esfera de lo público a través de la SOFOFA, por supuesto. Me pondré a disposición del nuevo presidente, y segundo, de espacios nuevos como un nuevo equilibrio. Y también un camino posible fue un espacio que formamos empresarios con integrantes de la sociedad civil como Javier Pará, Alejandro Tavena, y también en el fondo académicos, que también hicimos un trabajo muy interesante. Son como 2 pymes, 2 emprendimientos que se formaron y espero que crezcan. Y yo por lo menos voy a ponerle empeño para que crezcan en los próximos 2 años. Hay una unidad. Dale tú, Iván. Dale tú después. No, tengo una pregunta que ha sido un tema siempre hablado un poco sotoboche. ¿Hay una unidad o hay un consenso contundente dentro de la SOFOFA de cuál postura tiene que tener la SOFOFA como gremio y el sector privado como un actor relevante dentro de lo que es el proceso constituyente chileno? ¿Hay consenso acerca de la postura? A mí me viene a pensar que, y me puedo equivocar porque es anecdótico, es que cuando uno habla con las empresas grandes, ponerle las empresas que se transan en bolsa, ellos que están internacionalizadas, la impresión que tengo es que hay un consenso
de los controladores y los altos ejecutivos de que efectivamente el mundo no solo en Chile cambió y las cosas hay que hacerlas diferentes y hay un compromiso con la diversidad, con la horizontalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablo con empresarios más pymes y pymes exitosas, no lo veo tan así, pero puede ser anecdótico. No sé cómo es con la lectura interna de que ahí no se posa. Bueno, yo empatizo con el pyme que quizás está con el agua hasta el cuello, ¿no es cierto? Y que toda su energía, toda su capacidad, todas sus horas la está destinando en el fondo a la pyme, a sacarla adelante, sobre todo en estos tiempos complejos, hacerla crecer. Y probablemente no tiene, ¿no es cierto?, no le queda un remanente de energía, de capacidad, de inteligencia para activarse en el debate constitucional, digamos. Yo lo entiendo y para eso están estas organizaciones intermedias. Nosotros tenemos 22 gremios regionales de todas las regiones de Chile, y ahí hay un mundo pyme muy grande. Y lo que estamos haciendo es activar una red con esos gremios regionales, activar sus plataformas digitales, ya lo hicimos, ya cada uno de ellos está con conexión con, ¿no es cierto?, ciudadanos de esas regiones para, en el fondo, compartir los contenidos constitucionales que estamos trabajando. Activamos, de hecho, junto con esos 60 gremios, una plataforma que se llama chilenosuno.cl, que hemos sacado muchos dispositivos audiovisuales. Entonces, claro, la pyme le cuesta más, en el fondo, porque obviamente está con muchos desafíos propios, digamos, y la gran empresa tiene esa posibilidad de, ¿no es cierto?, no solamente activarse dentro de su perímetro, sino que también en la discusión de lo público a través de los gremios. Ahora, unanimidad no hay. ¿Por qué? Porque la discusión está en cuál es el perímetro de temas en los cuales se involucra el mundo empresarial. Desde quienes dicen, ¿no es cierto?, que solamente tenemos que involucrarnos en la cuestión empresarial pura y no involucrarnos en los debates más institucionales, en fin, que pues son los propios de la Constitución, hasta quienes creemos que es bien difícil trazar un límite, porque finalmente una empresa no va a ser sana, una empresa no va a poder crecer, ni tampoco la economía, si el marco institucional político no goza de legitimidad. Muchas veces nosotros creemos, cuando hablamos de crecimiento, creemos que existe una tecla que dice crecimiento y que uno puede presionar y se activa el proceso. El crecimiento se va a activar en forma virtuosa, resiliente, sustentable, si es que hay condiciones habilitantes para ello. Y una de esas condiciones habilitantes es, por supuesto, un marco institucional, las instituciones de nuestra democracia representativa, el Estado y la empresa también, por supuesto, gocen de mucho mayor confianza. Por lo tanto, hay un vaso comunicante entre la actividad empresarial, el crecimiento y nuestro marco político institucional. Eso algunos se centran mucho en las dos primeras, empresa, crecimiento. Yo les digo, mire, aquí, si ustedes me dicen que en el panel de control del ministro de Hacienda hay una tecla que dice crecimiento, estaría de acuerdo con usted. Pero el crecimiento no nace en forma virtuosa solo. Son condiciones habilitantes las que lo activan. Y por eso creo que el empresariado tiene que estar activo, en el fondo, en la esfera de lo público, en forma mucho más amplia de lo que algunos plantean. Bernardo, tú eres presidente aún, te queda un mes, si no me equivoco, aprox, de la SOFOFA, que es la asociación gremial de, por decirlo de una forma, de los grandes empresarios, ¿no? No están las pymes ahí. Entonces, están a través de los gremios regionales, Federico. Hay muchos gremios regionales que son muchas pymes, empresas medianas, que están muy activas en SOFOFA. Ya, buena aclaración. Pero en definitiva están los grandes, ¿cierto? Están los grandes, por supuesto, sí. Entonces, mi pregunta es, estamos pasando tiempos difíciles de pandemia, post-estallido social o revuelta social, como se le quiera llamar, donde se está repensando el país, ¿para qué decir en el proceso constituyente, donde hay que conversar y repensar el país que queremos? A tu entender, como presidente de la SOFOFA, ¿qué rol debe cumplir el Estado dentro de la economía y los empresarios dentro de la economía? Porque en la Constitución del 80 existe el famoso ya principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, se le entrega todo el espacio a los empresarios y muy excepcionalmente el Estado puede realizar actividades empresariales con una ley de quórum calificado que lo autoriza, en fin. ¿Tú piensas que esto debe seguir así o debe repensarse el rol del Estado en la sociedad que viene? Ahora te voy a responder en dos dimensiones, ¿no es cierto? Uno, el rol del Estado en la actividad empresarial, digamos. Y segundo, el rol del Estado en ese espacio más amplio que es la provisión de bienes públicos. Me refiero al rol del Estado y también al rol de la empresa, por supuesto.
El primer principio fundamental que creemos que tenemos que, básicamente, que debe quedar bien establecido en la Constitución, es un principio de no discriminación. Partamos por eso, en el fondo. Si hay empresas estatales hoy día, ENAP, ¿no es cierto?, Codelco, nos parece a nosotros que las empresas estatales, de existir, después discutamos en el fondo en qué condiciones deben existir, deben hacerlo en igualdad de condiciones que la empresa privada. No pueden tener laxitud, como ocurre hoy día, en normas ambientales. Cuando se hizo la norma de emisiones, por ejemplo, no se aplicó a la refinería por la situación de Sonami, Codelco, en fin. Por lo tanto, primero, igualdad de condiciones. La empresa estatal de existir no debe ser un instrumento de política pública. Segundo, la política pública la hace el ministerio. Cuando se hace política pública a través de una empresa estatal, por ejemplo, se entregan subsidios a través de una empresa estatal, bueno, nuevamente estamos rompiendo ese principio de no discriminación. Así que es fundamental el principio de no discriminación. Yo lo encuentro más relevante en el fondo que los umbrales necesarios para aprobar la formación de una empresa estatal. Que yo creo que también tiene un cierto sentido, porque en la actividad empresarial, excepcionalmente el Estado, ¿no es cierto?, se justifica porque, hay quienes argumentan que, por ejemplo, para en el mundo de la innovación y de la investigación y desarrollo, de generar ciertos impulsos para activar nuevas industrias, es una discusión completamente pertinente, pero yo soy más partidario que la Constitución establezca una regla general de no discriminación, más que meterse en mecanismos más precisos sobre esa materia. Y en la provisión de bienes públicos, Federico, yo pienso parecido. Yo creo que el bien público, por supuesto que es más básico para las personas, es muchas veces más complejo. O sea, cuando un estudiante se postula a una universidad, es difícil, ¿no es cierto?, conocer la calidad de lo que le están ofreciendo, porque la va a verificar solamente 5 años después cuando egrese. Entonces el rol del Estado como regulador, como garante de que no haya asimetría de información es fundamental. Pero eso no implica que el Estado deba ser un proveedor exclusivo o un proveedor preferente. Yo estoy convencido en el virtuosismo de la provisión mixta. ¿Por qué? No solamente porque creo que la sociedad civil y la empresa privada puede ser un aporte en educación. Yo creo que la discusión de hace algunos años sobre el lucro me parece completamente equivocada, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. Alguien me dijo el otro día, mira, en Holanda hay un sistema educacional y de salud más privado que el chileno, pero al mismo tiempo más público que el chileno. Por lo tanto, son dos palabras distintas. Tú puedes tener un sistema privado incluso con prestadores que legítimamente tienen una legítima retribución por lo que están aportando, pero al mismo tiempo ser más público. No hay ninguna incompatibilidad. Yo creo que todo lo que sea en el fondo establecer en la Constitución preferencias para unos y no para otros, me parece que es equivocado. Tiene que abrir las puertas para que todos puedan participar en una condición de no discriminación, en igualdad de condiciones. Y luego en la política, claro, hablar en el fondo gobiernos que inclinen un poco más la balanza hacia el Estado, otros la inclinarán hacia la sociedad civil y el emprendimiento privado, pero la Constitución tiene que abrir la cancha. Me parece a mí que eso es fundamental. Y lo último que quiero decir, Federico, es el Estado no es una entelequia esencialmente virtuosa. Muchas veces me dicen, oye, ustedes que tanto reclaman por la participación del Estado y luego en el fondo admiran las cifras de Singapur, donde hay una participación muy relevante del Estado. Bueno, yo les digo, traigan el Estado de Singapur a Chile. Y ahí te cambia, o sea, yo soy pragmático. El Estado de Singapur, hay un ministro que es designado por el presidente y de ahí para abajo son los mejores profesionales de Singapur. Yo los conozco porque fui compañero de 3 de ellos en Stanford. Los mejores profesionales de Singapur están en el Estado, pero administrándolo como si fuera una empresa privada, y lo voy a decir en el fondo así de brutalmente. Entonces no es una entelequia que en sí mismo va a ser virtuoso, así como la empresa tampoco es una entelequia que en sí misma va a ser virtuosa. Y por lo tanto, muchas veces se dice más Estado. Bueno, si usted me trae el Estado de Singapur a Chile, que vaya que estamos lejos de eso, un Estado en el fondo donde cada presidente designa a 4.000 personas cada vez que asume, y por lo tanto remueve a 4.000 personas, capturado por la militancia política. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tal servicio es de la ADC, que tal otro servicio es de tal otro partido? Ese enquistamiento de la militancia política en el Estado hace que no sea muy razonable las discusiones de más Estado. ¿Por qué queremos más Estado enquistado políticamente? Primero, en el fondo, y esto no es una excusa para postergar la discusión, yo soy pragmático, insisto, el Estado no es una entelequia, es una realidad que tiene incentivos perversos, como también de repente puede tener, ¿no es cierto?, la empresa privada. Entonces me parece a mí que la discusión es cómo logramos tener un Estado más similar al de Singapur o al de Holanda y distanciarnos fuertemente del Estado actual chileno.
Pero Bernardo, perdón que te interrumpa porque nos queda poco tiempo, pero dejaste justo la puerta abierta un tema que quería tocar. Tú das el ejemplo de Holanda, Singapur, y podríamos traer un montón de otros ejemplos, y voy a hacer el argumento contrario, o sea, al revés. Bueno, traigamos la posición o el rol que tienen los empresarios en Holanda, ¿no? País que conozco, que viví un tiempo. Entonces, una de las críticas, y puede que sean que las críticas sean una caricatura, pero son parte de la conversación en Chile, y un Chile que está mucho más crispado, etcétera, que dicen, a ver, y te voy a poner un par de estereotipos. Bueno, tenés al heredero de los mates que la familia acudió, reemplazado por el heredero de una familia alemana con un pasado polémico, y con la persona que lleva la primera mayoría, también un empleado de los mates que fue multado por la SBS en su momento por información privilegiada. Entonces, sí, el empresario habla, Bernardo habla súper bien de que se modernizaron, que entiende que Chile cambió, pero en la práctica los actos, y yo sé que uno todos nos podemos equivocar, y que la vida nuestra es una película, no una foto. Entonces, cuando dice, bueno, traigamos el Estado de Singapur, traigamos el Estado de Holanda, y digo, bueno, ¿dónde está el empresario que diga, oye, sé que en verdad el sistema tributario de Chile no es justo, suban los impuestos o hasta que se arregle? Yo sé que tú has tratado de avanzar en un montón de esas cosas, así que no te lo ataco a ti, sino que estoy diciendo cómo se ve cuando el sector privado tiene que ser un actor importante en la discusión del Chile que se viene, pero que ha perdido legitimidad por algunas cosas justas y por otras no tan justas. Pero ¿dónde está ese Warren Buffett que dice, no puede ser que yo pague menos impuestos que mi secretaria? Mira, Federico me preguntaba por el Estado, pero me parece súper interesante también la reflexión sobre la empresa. Y por supuesto, en el fondo, que nosotros, de hecho, cuando llegamos, creamos un área nueva en Socofa que se llama Evolución Empresarial, que tiene precisamente ese desafío, es decir, en el fondo, mostrar esa frontera desafiante de iniciativas, de modos de hacer empresa, tanto que hay en muchas empresas en Chile que están haciendo cosas nuevas, como también internacionalmente. Entonces, por ejemplo, cuando uno escucha candidatos presidenciales, ¿no es cierto?, hacer planteamientos sobre cómo se debe organizar la empresa, hemos escuchado al diputado Boric, hemos escuchado a Mario Desbordes, otros planteamientos se han hecho también desde Heraldo Muñoz, hizo una carta sobre el crecimiento. En ese contexto, claramente nosotros tenemos el desafío de mostrar cómo estamos evolucionando, de cómo estamos cambiando, de las prácticas que estamos implementando, y también mostrar que la empresa es una realidad completamente diferente a aquella empresa que se dio en el contexto en el cual algunos planteamientos que se han hecho se crearon, digamos. Entonces, no hay que simplemente importar un planteamiento en el fondo que fue concebido, por ejemplo, en la posguerra en Europa, a la realidad actual de la empresa. Muchos de esas estructuras que se plantean están en retirada, ¿no es cierto?, en esas partes del mundo, precisamente porque está radicalmente transformada, incluso la forma como los trabajadores se representan con la empresa. Hace algunos días Amazon, por ejemplo, votó a todos los trabajadores la nueva formación de un sindicato. Estoy diciendo que hay muchas formas de representación de los trabajadores para dialogar con la empresa diversas que cumplen con el objetivo de una cierta simetría, de un trato justo. Pero básicamente, volviendo a tu punto, primero, en el fondo, la empresa, lo dije recién, no es una entelequia. La empresa es un sistema complejo integrado por seres humanos, y quien se para en un pedestal, apuntar con el dedo, en el fondo, arrogándose una cierta perfección, porque eso ocurre mucho en Chile, incluso en el sector empresarial, cuando una empresa tiene una crisis y tuvo un problema grave, en el fondo, bueno, muchos se paran olímpicamente desde un pedestal a apuntar con el dedo. Tú hablaste de Felipe Gacitúa, que sacó la primera mayoría. ¿Por qué sacó la primera mayoría Felipe Gacitúa? Porque ha tenido un liderazgo en CMPC en los últimos 6 años, en el fondo, que ha hecho una gran transformación en CMPC. Y eso es admirado por el mundo empresarial, merecidamente admirado. Y yo también me siento muy orgulloso, en el fondo, de todo lo que ha hecho CMPC en estos 6 años. Ha sido una fuente de aprendizaje gigantesca y una motivación para cambiar la crisis que tuvimos. Y yo la reconozco abiertamente, y creo que lo tomo como una oportunidad de aprendizaje más que como una razón para inhibirse en el liderazgo público. Y creo que Felipe Gacitúa ha dado muestras de un liderazgo, en el fondo, que ha sido ampliamente reconocido. Lo que está haciendo en la Araucanía, la activación que ha tenido el mundo forestal en la dimensión del problema mapuche, ha sido, en el fondo, muy bajo el liderazgo de Felipe, ha sido muy fuerte. Entonces, mira, por supuesto que tenemos que desafiarnos a evolucionar. Nunca, creemos que alguna cuota de responsabilidad tenemos nosotros cuando se plantean
estos planteamientos así como muy homogéneos, y las empresas tienen que tener el siguiente sistema de gobernanza, y se plantea que se haga a través de una ley. Eso no reconoce la enorme diversidad de la empresa. Eso no reconoce en el fondo la empresa de hoy día, que es completamente diferente a la empresa del siglo pasado. Y eso es responsabilidad nuestra, porque nosotros tenemos que mostrar no solamente lo que es la empresa, lo que estamos haciendo, sino que sobre todo desafiar, así como nosotros desafiamos la política. Me parece natural que la política nos desafíe a la empresa, y que ustedes nos desafíen, ¿no es cierto?, haciéndonos preguntas. Bernardo, ¿sí? Bernardo, a propósito de desafíos, se nos acaba el tiempo y yo quiero apretarte un poco en algo que te acaba de mencionar Iván, que se trata de traer lo que hacen empresarios exitosos y referenciales de fuera de Chile a Chile. Y quiero, respecto de eso, hablar de la carga tributaria. Correcto. Tú, Bernardo, te lo voy a hacer una pregunta muy breve, para respuesta breve, ¿sí? pero te la voy a esquematizar en dos. Es decir, tú, como Bernardo Larraín Mate, que eres parte de una de las familias ricas, por decir, poderosas de este país, ¿no? Que está en el listado Forbes de las grandes fortunas, los Mate. Por un lado, tú. Y otro lado, los otros a nombre de los empresarios de la SOFOFA, que también están entre los súper ricos. Son partidarios de pagar un impuesto único a la riqueza que se está planteando y que está hoy día en tramitación en el Congreso para apoyar a esta economía afectada por la pandemia y por el estallido social y por la realidad en general de Chile. Son partidarios de una mayor carga tributaria en general, pero sobre todo de este impuesto especial único a la riqueza, ¿sí o no? Mira, yo siempre me he distanciado de que frente a esta pregunta responderte desde mi disposición personal o desde mi lectura de lo que están dispuestos a hacer otros empresarios. Yo creo que la discusión tributaria no es una discusión de generosidad, no es una discusión de disposición. No nos tienen que preguntar a los empresarios si es que la política considera que es un buen instrumento de política pública, el impuesto, por ejemplo, el patrimonio. Los empresarios tenemos que dar nuestra opinión de si es o no una buena política pública. Yo escucho muchas veces a muchos empresarios diciendo yo estoy dispuesto, pero yo les digo, si están tan dispuestos, no requieren esperar un aumento tributario para en el fondo aportar a alguna causa que ellos estimen, incluso podrían hacer una donación al Estado. Sí, pero no es lo mismo, pues, Bernardo, no es lo mismo. No, por eso te digo, la discusión tributaria es una discusión de política pública, no es relevante ya, la discusión. Pero los empresarios tienen fuerza como para presionar al gobierno para que presente un proyecto de ley. Bueno, ahora entro en materia. Si estamos en esa dimensión, ¿qué es lo que es una buena política pública? ¿Qué es lo que es una mala política pública? Una referencia, ¿tú crees que Irlanda, que tiene un 12% de impuesto a las empresas, lo hizo por ser generoso con los empresarios o lo hizo por la convicción de que de los empresarios quiere más inversión que recaudación? Cuando se habla, ¿no es cierto?, del impuesto a la minería. Bernardo, si yo entiendo eso, si entiendo el problema. Vale, pero Federico, pero responde la pregunta. Chile recauda más de las empresas que los países que tú mencionas. Chile recauda menos de las personas. Y eso nadie lo dice. Lo dijo cuando se celebró, todos los medios, en fin, celebraron, mire lo que está haciendo Nueva Zelanda. Nueva Zelanda hizo exactamente lo que hoy día tiene Chile, un tramo superior de aproximadamente 35-45% de impuestos a las personas. Lo gran déficit que tenemos en Chile es el impuesto a las personas, y no necesariamente la tasa marginal superior, sino que el 80% de las personas en Chile no pagan impuestos. Y en Nueva Zelanda el 80% de las personas pagan impuestos. Yo te estoy diciendo una cosa objetiva. ¿Dónde está la menor recaudación? Pero yo te pregunto muy precisamente, ¿tú eres partidario o no, a título personal y a título de los empresarios, de un impuesto único adicional, excepcional a la gran riqueza? Había cuenta que en Chile hay ricos a nivel mundial. Yo creo que los impuestos al patrimonio han demostrado ser una mala política pública. No recaudan, punto uno, y desincentivan la inversión. Segundo, creo que la discusión tributaria es completamente legítima y pertinente. Nosotros lo primero que hicimos cuando fuimos a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a comentar el proyecto tributario, dijimos, eliminemos las exenciones tributarias. Está en mi presentación, está en el Congreso, lo dije y nadie nos pescó.
Recién ahora salió la discusión de la Ya, pero que tú vas a la teoría general y No, yo voy a una cosa muy funcionamiento del concreta. Yo voy sistema. a la locura que tenemos en Chile, ¿no es cierto? Que un vehículo, una micro que opera con diésel, paga más impuestos que una micro eléctrica y una micro en el fondo con gas natural. Voy a la locura en el fondo de que algunos empresarios usan la renta presunta sin tener que usarla. Todas esas exenciones, eliminémoslas y transformémoslas en más recaudación pero Bernardo, y incentivos a la inversión de todos. En tapar las exenciones que permiten eludir impuestos a mucha gente y sobre todo a los que tienen la posibilidad de buenas asesorías tributarias, a los súper ricos que le llaman, a los excesivamente ricos. Eso estamos todos de acuerdo, yo creo que no hay duda, incluso hay ¿pero por qué no lo hacemos? Debe de este gobierno. Bueno, hay que hacerlo, pero mi pregunta ¿estás dispuesto a oye, decir en el Congreso Nacional que eliminemos el subsidio al diésel? Pero pero mi pregunta es muy precisa y con eso terminamos. Entonces, ¿no estás dispuesto a un impuesto excepcional y adicional a los súper ricos? Es que yo no valido la pregunta porque la disposición no es relevante. Yo te digo que es una mala política pública, tal como lo han concluido la mayoría de los países del mundo. Y la discusión tributaria, Federico, 100% pertinente. Si hay que recaudar más, veamos cómo hacerlo, pero hagámoslo de una forma tal que no solamente recaudemos más, sino que al mismo tiempo colaboremos para que la economía se active. Te insisto, no es Australia y todos los países que tienen impuestos a las empresas más bajos que el Chile no lo hicieron por generosidad, lo hicieron porque es una buena política pública, porque esperan de las empresas más inversión que recaudación. Las brechas de recaudación que tiene Chile respecto al resto del mundo están en impuestos a las personas y en estas exenciones tributarias. Esa es la objetividad de la discusión. Gracias, no hay Bernardo. Oye, vamos a tener que despedirnos porque ya, nos entretuvimos harto rato. Muy buena la conversación, muchas gracias. Muy buena la conversación. Y le agradezco la oportunidad. A Bernardo Larraín Mate, economista, empresario, presidente de la SOFOFA, y a Iván Weissman, economista, periodista y editor de El Semanal del Mostrador. Gracias, Iván. Gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Federico, gracias, Iván. Saludos. Chao. Oye, y ahora nos vamos a una muy breve pausa y volvemos con El Mostrador en la clave. Quiero invitarte a Copeut, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeut, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Conversaciones necesarias. El Mostrador en la clave.